Dueño de EPS Sanitas denunciará ante tribunales nacionales e internacionales al presidente Petro. En alocución presidencial, el mandatario lo tildó como delincuente. Gremio médico dice que cifras de deudas de las EPS no son reales, exige datos con trazabilidad y afirma que ministro de Salud se presta para montajes. Ex canciller Álvaro Leiva es llamado a un nuevo juicio disciplinario por lío de pasaportes. Puja política por la presidencia de la Cámara de Representantes. ¿Quién se quedará con el cargo? Exclusivo Noticentro 1, 2.400 detenciones arbitrarias en Venezuela. 19 son colombianos, reporte de 84 desapariciones forzadas y 32 casos de tortura. Presidente Petro asegura que Colombia debe dejar de ser socio de la OTAN para frenar la guerra entre Israel y Palestina. Alerta por quema de 6 vehículos de carga en Buenaventura, Valle del Cauca. Tercer día de paro arrocero en Colombia, inicia mesa de diálogo. En las noticias del entretenimiento, los detalles para la conmemoración del Día de la Independencia este domingo 20 de julio. El grupo Keralty, casa matriz de la EPS Sanitas, anunció que interpondrá una denuncia ante instancias internacionales contra el presidente Gustavo Petro y algunos de sus funcionarios por los señalamientos que ha hecho públicamente en lo que han llamado una campaña de desinformación. Crimen porque mata colombianos. El presidente de Keralty anunció que denunciará al presidente Gustavo Petro ante tribunales internacionales tras serias acusaciones. Keralty es la casa matriz de Sanitas, una de las EPS más grandes de Colombia. Este grupo está en el ojo del huracán al ser un actor privado clave en el manejo de fondos públicos y la prestación de servicios de salud que el mandatario ha cuestionado duramente en su propósito de centralizar el sistema. Una empresa como Keralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse. Porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar. Frente a estas fuertes acusaciones en vivo, Keralty respondió contundentemente calificándolas como una campaña de desinformación. Vamos a denunciar ante juzgados nacionales e internacionales no solo al presidente Gustavo Petro, sino a los miembros de su equipo de gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras. Esta demanda internacional, algo nunca antes visto, agudiza el polarizado debate en la salud y agrava la tensión entre el gobierno nacional y las empresas privadas. La alocución de este martes del presidente Gustavo Petro en defensa de su reforma a la salud, cargada de señalamientos y acusaciones, provocó una intensa ola de reacciones. El debate en el sistema de salud, en el sector salud y una eventual reforma necesita de la data basada en la evidencia. Es extraño que personas que uno consideraba técnicas, así pensaran diferente, se presten a este tipo de montaje. Para los pacientes el futuro es incierto. Aquellos que tienen capacidad económica tienen que comprar los pocos medicamentos que se consiguen en las farmacias y los otros tendrán que ir muriendo lentamente porque el presidente Petro ha ratificado que no le importa la salud de los colombianos. Otros hacen un llamado directo a la cordura. Es un llamamiento a la cordura, al diálogo, a los consensos y a buscar las mejores respuestas para la situación de salud. Un panorama polarizado que mantiene en vilo el futuro del sistema de salud en Colombia. Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, se pronunció sobre la que llamó una delirante alocución del presidente Gustavo Petro, en la que habló sobre la crisis de la salud y las deudas de las EPS. La presidenta advirtió que frente a estas acusaciones, el sistema de salud podría estar al borde del colapso. El sistema de salud requiere soluciones concretas, requiere un diálogo tranquilo, un diálogo sereno, pero sobre todo un diálogo técnico soportado. Las declaraciones del presidente inquietan, en tanto no solamente desconoce los importantes avances de un sistema construido durante 30 años, sino que se basan en información no soportada, infundada, que tampoco coincide con la que han reportado las entidades a la Superintendencia Nacional de Salud y dicho también por la Contraloría. También hizo un llamado directo al presidente a tener discreción con los pacientes. La búsqueda de soluciones, los pacientes requieren menos confrontación, menos acusaciones, menos pugnacidad, menos agresividad y requieren soluciones concretas que están a la mano del gobierno nacional.
Así, ASEMI marca distancia en este debate y reitera la urgencia de un diálogo para evitar el colapso del sistema de salud. Entre tanto, en Antioquia, los gremios médicos advirtieron de la grave crisis que enfrentan por las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas. La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia reveló la cifra que tienen las EPS en el departamento y el panorama que hoy enfrenta el sector médico y el impacto en los pacientes. En este momento, la deuda que tienen todas las EPS con los hospitales públicos de Antioquia asciende a una cifra de 1.5 billones de pesos. El expresidente del Colegio Médico de Antioquia y miembro de Acuerdos Fundamentales, Carlos Valdivieso, explicó el panorama que hoy viven miles de pacientes en el departamento e incluso puso como ejemplo la EPS intervenida Sabia Salud. Esto se refleja en que el pago a los hospitales públicos en Antioquia no se haya podido hacer, en que haya deficiencias en la dispensación de medicamentos y también en la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles de los pacientes que no encuentran consulta especializada oportuna y que tampoco pueden realizar las cirugías. En Bello, municipio vecino de Medellín, la Clínica del Norte anunció el cierre del servicio de urgencias programado para el 25 de julio. Según exministros y congresistas, el presidente Gustavo Petro ha condenado a Colombia a una emergencia sanitaria sin precedentes. En Noticentro 1 les presentamos algunas de estas opiniones. La alocución del presidente Gustavo Petro sobre la crisis del sistema de salud desató duras críticas desde sectores técnicos y políticos. La intervención en la que denunció que la deuda real de la EPS superaría los 100 billones de pesos y acusó un crimen contra la humanidad fue calificada como una estrategia para desviar la atención de problemas estructurales. Nunca fue claro sobre las fuentes de las cifras. Mencionó una cifra de 100 billones de pesos en deudas de las EPS sin explicación, sacada de la manga, especulativa sin sentido. Desde el Congreso también se advirtió sobre las consecuencias de la política de gobierno. Una vez dijimos que Gustavo Petro era como el rey Midas al revés y hoy el tiempo nos da la razón. Todo lo que toca se destruye. Así sucedió con la seguridad, está sucediendo con las pensiones y sucederá con la salud. Ni hablar de la vivienda, las relaciones internacionales o la cuestión de los pasaportes. Se espera que en los próximos días el gobierno revele detalles de auditorías forenses que anunció el presidente y que, según él, evidenciarían la apropiación privada de recursos públicos. Noticia en desarrollo. El exministro de Relaciones Álvaro Leiva será llamado a un nuevo juicio disciplinario porque continuó al frente de la Cancillería pese a que la Procuraduría le había impuesto una suspensión por el caso de los pasaportes. El ex canciller Álvaro Leiva tendrá que responder en un nuevo juicio disciplinario por presuntamente incumplir una suspensión que previamente le hizo la Procuraduría General de la Nación por su participación en el escándalo de los pasaportes. Se corroboró que Leiva Durán entre el 24 de enero y el 6 de febrero de 2024 continúa ejerciendo las funciones del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, toda vez que, bajo tal calidad, suscribió, entre otros, documentos como notas diplomáticas, certificaciones, solicitudes de cupo para vigencias futuras y varias resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señala la Procuraduría que, pese a la suspensión, Leiva continúa ejerciendo su labor como canciller. La falta fue calificada por la Procuraduría como gravísima. A 4 días de que comience una nueva legislatura en el Congreso, se ha desatado una intensa puja por la presidencia de la Cámara de Representantes, luego de que el partido del gobierno al parecer le dio su guiño al representante Julián López del partido de la U, pese a que según los acuerdos esa presidencia le correspondería a Cambio Radical. La disputa por la presidencia de la Cámara de Representantes en su último año legislativo ha reactivado las tensiones entre partidos, Cambio Radical y el partido de la U, antiguos aliados en el acuerdo del 2022 para distribuir equitativamente los cargos de la mesa directiva hasta el 2026. Aunque inicialmente ambos hacían parte de una alianza mayoritaria, sus posiciones políticas han cambiado. Cambio Radical se declaró en oposición y la U se mueve hoy como partido independiente, aunque con sectores aún cercanos al gobierno. Para esta elección, Cambio Radical ya oficializó como candidato a Néstor Leonardo Rico. Mientras tanto, en el partido de la U hay una puja interna entre 3 nombres: Julián López, Jorge Eliezer Tamayo y Wilmer Carrillo. La situación se complejiza porque, aunque el gobierno supuestamente dio su respaldo a López, un comunicado que circuló con este mensaje fue desmentido por congresistas del Pacto Histórico como Alejandro Campo, quien señaló que no hubo consenso dentro de la bancada oficialista para anunciar el apoyo.
Ante el nuevo remesón del gabinete ministerial anunciado por el presidente Gustavo Petro, se ha levantado toda una ola de opiniones que advierten sobre una crisis de gobernabilidad. La decisión del presidente Petro de impulsar un revolcón ministerial para su último año de mandato generó respuestas críticas, cuestionando la coherencia y efectividad del equipo actual. Petro gobierna desde la sospecha, el resentimiento y la fantasía revolucionaria. Actúa como un caudillo. Todo aquel que no le obedece es un traidor y quiere imponer su voluntad por encima de la ley. Así empieza el autoritarismo. Desde el Congreso señalan que Petro ha acumulado más de 50 ministros, lo que demuestra inestabilidad en el gobierno. Lleva 55 ministros, lleva 127 viceministros y los trata de traidores. Le falta un año para irse, pero dice que aún no encuentra el gabinete que necesita. Él es el problema. La reestructuración del gabinete ha desatado críticas por su carácter reactivo e improvisado. Durante el Consejo de Ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro hizo una serie de declaraciones que han sido calificadas como racistas, provocando una oleada de críticas. Voces de distintos sectores políticos han exigido al presidente Gustavo Petro que actúe con mayor responsabilidad tras sus declaraciones sobre racismo en el gobierno. ¿Todavía no creen que estamos viviendo un desgobierno? Estos son los temas de los que habló anoche el presidente Petro. Insultó a las personas negras. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal criticó que en lugar de generar unidad, las palabras del presidente profundizan la fractura social. ¿Dónde están los del pacto histórico rechazando esas expresiones desobligantes contra el ministro de la Igualdad? Ah, verdad que no dirán nada, tienen la moral relativa. Estas reacciones reflejan un momento delicado y político que atraviesa el país en medio de tensiones sobre identidad y poder. Durante la conferencia de emergencia sobre Palestina que se desarrolla en Bogotá, el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia debe salir de la OTAN. Durante la clausura de la conferencia ministerial de emergencia sobre Palestina, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra la organización del Tratado del Atlántico Norte y planteó que Colombia debe romper su vínculo con esta alianza. Petro también sugirió que la creación de una nueva alianza militar entre países de América Latina y África podría ser lo que él denominó un ejército de la luz. La OTAN debemos salir. No hay otro camino. Y la relación con Europa no puede ya pasar con pueblos que ayudan, pueblos no, porque los pueblos europeos no ayudan, con gobiernos europeos que traicionan a su propio pueblo y están ayudando a tirar bombas. Y el carbón colombiano no se vuelve bombas en Israel. Desde el 2018, Colombia es socio global de la OTAN, una relación que ha sido defendida por sectores que ven en ella un respaldo estratégico. Con eso, el presidente Gustavo Petro busca evitar el envío de suministros a Israel en medio de la guerra que hay en Medio Oriente. En horas de la mañana, el precandidato Miguel Uribe fue sometido a una nueva cirugía. Así lo reveló su esposa María Claudia Tarazona. Este miércoles, María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram que el congresista enfrenta una nueva intervención. Hoy Miguel enfrenta un nuevo reto que debe superar para continuar con su proceso. La noticia se conoció apenas 2 días después de que la Fundación Santa Fe emitiera un parte médico señalando que su evolución ha sido estable y positiva. 3 horas después del anuncio de la cirugía, María Claudia Tarazona volvió a pronunciarse con un mensaje esperanzador. Gracias, infinitas desde el fondo de mi corazón por sus oraciones. Miguel salió bien de su procedimiento. Por lo pronto, los detalles sobre el procedimiento no han sido revelados. Noticentro 1 conoció en exclusiva un reciente informe de Naciones Unidas que alerta sobre el deterioro en materia de derechos humanos en Venezuela, tras documentar 2.400 detenciones, 19 de las cuales son de colombianos. Noticentro 1 tuvo acceso al más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que advierte sobre el agravamiento de las detenciones arbitrarias en Venezuela, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio del 2024. Al parecer, las autoridades venezolanas habrían utilizado leyes antiterroristas de forma indebida para criminalizar la disidencia, afectando opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, trabajadores humanitarios y ciudadanos extranjeros. El 15
de agosto de 2024, las autoridades anunciaron la detención de más de 2.400 personas bajo cargos de terrorismo y por intentar desestabilizar el país en las protestas postelectorales. Estas detenciones incluían mujeres, personas indígenas, adolescentes y personas con discapacidad. Entre los casos más graves se encuentran denuncias de tratos crueles, tortura e incomunicación en centros penitenciarios. En el centro de detención El Rodeo 1, donde hay colombianos detenidos de los 19 que han denunciado las familias, 5 personas fueron trasladadas desde Yare 3 y aislamiento prolongado como represalia por denunciar sus condiciones de reclusión. Según se informa, en el centro de detención Fuerte Guaycaipuro, Estado Miranda, 5 personas detenidas fueron sometidas a malos tratos físicos y a detención en régimen de incomunicación durante varias semanas tras su traslado desde el centro de detención Yare 3 en enero de 2025, después de que denunciaran sus condiciones. El informe también alerta sobre la desaparición forzada de 28 personas extranjeras, entre ellas ciudadanos de al menos 13 países, sin acceso a representación consular. De ellas, solo 3 han sido liberadas. La ONU insiste en que las autoridades venezolanas deben liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar juicios justos y poner fin a las desapariciones forzadas y a las condiciones inhumanas de detención. Hay preocupación en Buenaventura por la quema de varias tractomulas. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de estos hechos. En horas de la mañana de este miércoles, un grupo de hombres armados incineró los cabezotes de 6 vehículos de carga en la vía que conduce al municipio de Buenaventura. Durante las labores de verificación realizadas por la Policía Nacional, se encontró una granada de fragmentación entre los kilómetros 23 y 25. A su vez, el conductor de un vehículo resultó lesionado con un arma de fuego, tras ser intimidado por sujetos armados para que descendiera de su vehículo. En ese momento, la Policía Nacional, el Ejército y la Armada de Colombia se encuentran en la vía hacia Buenaventura con el propósito de realizar las labores de investigación correspondientes y determinar cuál sería el grupo armado responsable de este hecho. Hay una creciente preocupación en el gremio de los transportadores por los continuos bloqueos y por la inseguridad en las carreteras del país. La quema de vehículos en la vía a Buenaventura y ahora los bloqueos por el paro arrocero tienen en jaque a los transportadores de carga en el país. Además de las pérdidas económicas, se suma la inseguridad y los riesgos en la integridad de los conductores. Llevamos más de 48 horas con múltiples puntos de bloqueos en 9 departamentos del país debido al paro arrocero. Y en la madrugada de hoy fueron incineradas 6 tractomulas a pocos kilómetros de la ciudad de Buenaventura. Esto es una situación que realmente se hace insostenible. Se reitera el llamado al gobierno nacional. El sector de transporte se siente completamente solo, sin el acompañamiento de las autoridades, mientras que los delincuentes actúan en completa impunidad. Finalmente, la dirigente señaló que el sector se siente acorralado, lo que impide cumplir con sus obligaciones logísticas. Durante el tercer día de paro, los dirigentes arroceros anunciaron la instalación de una mesa de conversaciones con el gobierno. Los diálogos comenzarán mañana. Después de 3 días del paro nacional arrocero, este jueves iniciarán las negociaciones con el gobierno nacional para buscar soluciones en favor del sector. Los llamados hechos por los promotores de las movilizaciones, al parecer ya fueron escuchados por el Ministerio de Agricultura, que iniciarán una mesa de diálogo con 22 delegados agropecuarios. Se tomará como base en la mesa de negociación el pliego de peticiones de los productores, el cual radica en mejorar el precio de compra, revisiones a los TLC y medidas contra el contrabando. Hemos acordado la realización, creación y desarrollo de una mesa de negociaciones del pliego de peticiones presentado por los arroceros colombianos. El paro arrocero viene afectando el tránsito de las vías del país, aunque en algunas carreteras de forma intermitente. Los arroceros piden medidas inmediatas para levantar las movilizaciones. Esperamos que las conversaciones realizadas a partir de mañana sobre el pliego de los arroceros conduzcan a un feliz término y pueda resolverse de la mejor manera las peticiones urgentes de los productores de arroz de Colombia. En la mesa de diálogo estará por el gobierno, los ministerios de Agricultura y de Comercio, mientras por el Comité del Paro Nacional estarán 22 delegados. Se espera la asistencia de un representante del Ministerio de Hacienda. Noticentro 1 estuvo en Corabastos y de primera mano habló con los comerciantes de arroz, quienes aseguraron que en la capital hay abastecimiento del cereal por lo menos para 40 días.
En el tercer día de paro nacional arrocero, los bloqueos en las vías se intensifican. Sin embargo, este es el panorama respecto a la disponibilidad de este cereal en la capital del país. En las bodegas tenemos suficiente mercancía para aguantar. ¿Ustedes lo están vendiendo al mismo precio o ya le han incrementado? Inclusive ahorita ahí por el ofertón en Corabastos tenemos un poquito a la baja el arroz para incentivar a los clientes y consumidores que vengan a Corabastos con normalidad. A pesar de la incertidumbre, comerciantes de la Central Mayorista de Bogotá aseguran que cuentan con reservas para mantener el abastecimiento de arroz por varios días. Lo que hay en bodegas en cada uno de los almacenes se alcanza para 30 a 40 días máximo. Si esto se llega a complicar, se puede afectar un poco el abastecimiento de gran parte del centro de Colombia y de la ciudad. La preocupación entre los consumidores aumentan y son cientos las personas que se dirigen a supermercados y almacenes de cadena para abastecerse de este cereal. La fiscal general Luz Adriana Camargo le envió una carta a la JEP en la cual le expresa su preocupación por la falta de resultados en la definición de la situación de comparecientes. Modelo de gerencia respetuoso. Una dura carta de la fiscal Luz Adriana Camargo advierte sobre la falta de definición en los resultados de la JEP para determinar qué pasará con cerca de 15.000 personas que se sometieron a la justicia alternativa, incluidos exguerrilleros, fuerza pública y particulares. La preocupación de la Fiscalía General de la Nación sobre la proyección del cierre judicial definitivo de los procesos penales existen en contra de los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Para la fiscal Luz Adriana Camargo, la JEP no ha acelerado la definición de la situación legal de las personas que no serán admitidas en la jurisdicción y cuyos casos podrían ser remitidos a la justicia ordinaria, entre los que se incluyen delitos por graves violaciones de derechos humanos. Para la Fiscalía General de la Nación resulta preocupante no solo la amplia cantidad de comparecientes no seleccionados cuya situación jurídica aún no han sido remitida para decisión en la sala de definición. Vale la pena recordar que la JEP está contemplada para operar durante 15 años tras la firma del acuerdo de paz. Bogotá. Un millonario gasto en publicidad encendió las alarmas del Consejo de Bogotá y puso en la mira a la Secretaría de Seguridad de la ciudad. La concejal Diana Diago encendió las alertas al revelar que la Secretaría de Seguridad de Bogotá destinó más de 1.000 millones de pesos para campañas publicitarias contratadas con la ETB, a pesar de que solo se ha ejecutado el 3.2 del presupuesto para proyectos estratégicos en materia de seguridad. Más de 1.000 millones de pesos prácticamente para darse publicidad, pues yo creo que eso es algo que tiene que reflexionar el alcalde y su secretario de Seguridad. Ante la controversia, Restrepo respondió a los señalamientos. Siempre las instituciones hacen un gasto, un gasto destinado a comunicación, y en ese sentido nosotros casi toda nuestra comunicación la concentramos en el tema de redes sociales. Esto pone en tela de juicio el uso de los recursos públicos de la ciudad y el avance en proyectos claves en temas como la seguridad. Ejecutar el presupuesto, por supuesto, las cámaras que se han comprometido en el Plan Distrital de Desarrollo a incorporar al sistema de tecnología de seguridad de la ciudad, tiene que ser una realidad. No podemos anunciar unas cámaras y que no se estén utilizando. El secretario de Seguridad se ha dedicado a publicar lo que no hace por la seguridad de la ciudad de Bogotá. La Personería Distrital abrió una investigación disciplinaria contra el secretario de Seguridad César Restrepo por presuntos malos manejos en varios contratos. La ejecución del Regiotram ya alcanza el 30%. Por esta razón, la Gobernación de Cundinamarca presentó el primer vagón de estos trenes que conectarán a la Sabana de Bogotá. En medio de las celebraciones previas por la independencia de Cundinamarca, el gobernador Jorge Reis sorprendió con una muestra concreta del futuro de la movilidad regional. Presentó el primer prototipo del vagón, los torniquetes de acceso y la tarjeta inteligente del Regiotram de Occidente. Este es un proyecto que llevamos madurando 10 años y que hoy llega ya a un 30% de su ejecución. El Regiotram operará con trenes de 52 metros de largo, con capacidad para 495 pasajeros por unidad y casi 1.000 en doble composición. Estos vagones tienen 12 puertas a cada lado de los mismos, que solamente se activan al ingreso de las estaciones de acuerdo con los sensores.
El primer tramo hasta Fontibón estará listo en 2027 y se espera su conexión total con el centro de la ciudad en 2029. Nueva tensión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Esta vez hubo cruce de posturas por el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá. El Consejo de Estado falló a favor de la Alcaldía de Bogotá en la disputa judicial que sostenía con el Ministerio de Ambiente por los lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana, aunque el fallo modifica la medida cautelar impuesta en marzo que suspendía la resolución ambiental, no la revoca completamente. Ahora se exige que el proyecto sea discutido con el Consejo Estratégico de Cuenca. Lo que logramos es precisamente lo que siempre ha solicitado el alcalde Carlos Fernando Galán, y es sencillo, es que haya coordinación, y una vez más se prueba la improvisación de parte del gobierno nacional. Pese a esto, el presidente Gustavo Petro celebró la decisión en redes como un triunfo para su gobierno, afirmando que se avaló la validez técnica y participativa del proceso. La respuesta del alcalde Carlos Fernando Galán no se hizo esperar. Presidente, primero, esto no es una guerra, aquí no hay vencedores ni vencidos. Tenemos que, en vez de dividir al país, sentarnos a trabajar en pro de Colombia y construir acuerdos a partir de las diferencias. En el norte de Bogotá se presentó un fallido acto de sicariato. La víctima repelió el ataque. Un ex militar fue atacado por 2 sicarios en moto en el barrio San José Spring, en la localidad de Suba. Aunque el hombre resultó herido, reaccionó de inmediato, desenfundando su arma y abatió al parrillero que le disparó. Hay un ciudadano que ante la inminencia de un ataque sicarial reacciona con su arma de fuego y da de baja a su atacante. Por lo tanto, la persona víctima, que iba a ser víctima, no pierde la vida, no pierde la vida, y quien era el atacante sí perdió la vida en la reacción de este ciudadano. Al verificar despliegue de nuestras capacidades, inteligencia, policía judicial, nos dan a conocer que la persona fallecida tiene antecedentes, le aparecen 3 por porte ilegal de armas de fuego, 1 por homicidio y 1 por hurto agravado y calificado. Es de anotar que en el lugar de los hechos se encuentran las 2 armas de fuego de los 2 ciudadanos que están involucrados en este hecho. Cámaras de seguridad y testimonios serán clave para esclarecer este nuevo hecho de violencia en la capital. Según datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre febrero y marzo de este año se presentaron 183 homicidios. Alrededor de la mitad de estos casos fueron por sicariato, una cifra alarmante. En Bogotá, con más de 500 uniformados, fueron intervenidos los barrios María Paz y El Amparo. 3 personas fueron capturadas. Más de 500 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá intervinieron los barrios María Paz y El Amparo, en la localidad de Kennedy, como parte de la Operación Bogotá, una ofensiva contra la criminalidad y el desorden en zonas priorizadas por su impacto en la seguridad. Es un reto de ciudad, no de localidad, bien interesante, porque aquí se concentra gran parte de la actividad comercial o económica de la localidad de Kennedy en proximidades del sector de Corabastos. Tenemos gran invasión de espacio público. Durante el operativo fueron capturadas 3 personas, 1 por orden judicial y 2 en flagrancia, por delitos relacionados con armas y drogas. Se registraron más de 1.000 personas, se incautaron más de 30 armas blancas, así también se incautaron estupefacientes, marihuana, bazuco. Este despliegue se suma a los contundentes resultados de la policía en Kennedy en lo que va ocurrido de este año. Más de 1.900 capturas, 82 vehículos recuperados, 345 celulares devueltos y la incautación de más de 73.000 dosis de estupefacientes y 99 armas de fuego ilegales. Regiones. Las autoridades de Medellín confirmaron el hallazgo de 2 nuevos cuerpos de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera. En La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, en un área protegida con medida cautelar, fueron hallados restos óseos que corresponden al menos a 2 víctimas de desaparición forzada. Según la JEP, el hallazgo se produjo a pocos metros de donde fueron ubicadas las primeras 4 víctimas.
Estos nuevos hallazgos fueron posibles tras un año de intervención forense continua, la remoción de 43.000 metros cúbicos de escombros y el fortalecimiento técnico y operativo del GATEF de la UIA, que desde mayo de 2025 cuenta con 10 expertos forenses, 20 operarios de apoyo, el acompañamiento técnico de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y maquinaria especializada aprobada por la Alcaldía de Medellín. La JEP también confirmó que ya fueron entregados los restos de 2 de las 6 víctimas hasta ahora halladas. Según la investigación, eran hombres jóvenes que fueron desaparecidos por el grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara en el 2002. El ejército y el CTI de la policía rescataron a una mujer que había sido drogada y secuestrada desde el 9 de julio en el departamento de Caldas. Con engaños e intimidación, un hombre de 31 años logró secuestrar por varios días a una mujer de la ciudad de Manizales. Luego de una noche de diversión, la convenció para llegar hasta su lugar de residencia. Los hechos ocurrieron en el barrio Samaria. Mientras la mujer tuvo la oportunidad de escapar y llegar a un caño, reportó su ubicación, lo que permitió la rápida reacción y rescate de esta víctima. Finalmente se iniciaron las diligencias judiciales y labores investigativas para lograr la identificación y posterior dar orden a la captura, que permitió detener al presunto agresor, quien fue conducido a la Fiscalía General de la Nación de Manizales. La mujer indicó que fue retenida en contra de su voluntad y que el presunto secuestrador al parecer mezcló medicamentos psiquiátricos con tusi para drogarla y acceder a ella sexualmente. Para Noticentro 1, desde la ciudad de Manizales, Daniela Chaura. Se presentó un nuevo intento de sicariato cerca del cementerio central de Cúcuta. Las autoridades capturaron a uno de los atacantes. María Liscano fue víctima de un ataque a bala mientras esperaba transporte público en la redoma del cementerio central sobre la avenida 17 con calle 14. Según versiones preliminares, alrededor de las 6:30 de la mañana, 2 personas a bordo de una motocicleta Suzuki AX negra, un hombre y una mujer, se detuvieron frente a la joven. Uno de ellos desenfundó un revólver y le disparó, dejándola gravemente herida. La Policía Nacional, en una reacción rápida y oportuna, captura a un hombre y una mujer que minutos antes habían lesionado a una ciudadana. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial donde permanece bajo pronóstico reservado. La Brigada Interinstitucional de Homicidios se encargó de la inspección del lugar y del análisis de cámaras de seguridad, una de las cuales habría registrado el ataque. Aunque aún se desconocen los móviles, las autoridades investigan si se trató de un intento de homicidio o de un robo. Debido a la gran cantidad de ciudadanos que están tramitando sus pasaportes, las autoridades del Valle del Cauca implementaron un plan de contingencia para agilizar la expedición de dicho documento. En medio de la alta demanda por pasaportes en el Valle del Cauca, la gobernación del departamento anunció que cuenta con una capacidad de 3.600 citas diarias para gestionar este trámite en la ciudad de Cali. Desde ahora la plataforma permitirá realizar el agendamiento de las citas desde las 6 de la mañana. Se ha habilitado la plataforma para que las citas se puedan agendar desde las 6 de la mañana. Es decir, en nuestra plataforma virtual, desde las 6 de la mañana, los ciudadanos, luego de hacer el posterior pago de la misma, podrán asignar su cita. Le pedimos a todos tener mayor paciencia. Por supuesto, hay una gran afluencia de público intentando acceder al sistema, así que es normal que se pueda hacer de forma de un poco más lenta. Las autoridades instaron a los ciudadanos a evitar acudir ante tramitadores para la realización de este proceso. A su vez, el gobierno departamental invitó a los ciudadanos a quienes su pasaporte no se encuentra próximo a su fecha de vencimiento a no realizar el trámite de renovación en este momento, considerando el alto flujo de personas. Fedesarrollo reveló que el índice de confianza del consumidor se recuperó en el mes de junio. Después de 3 años, el índice de confianza al consumidor registró cifras positivas y en junio de este año se ubicó en 2,2%, mientras en el mes anterior estaba en terreno negativo en 3,8%. Por su parte, en las expectativas también mejoran al pasar de menos 1,7% a una cifra positiva de 3,8%. El resultado explica que viene mejorando la disposición de compra de los hogares colombianos, en parte por una menor inflación. La reducción continua de la inflación, que ya está por debajo del 5% y que alivia el bolsillo de los hogares. Y también las dinámicas positivas en materia de crecimiento en algunos sectores, como por ejemplo el caso del comercio, que ha tenido un comportamiento muy destacado a lo largo de este año. Por sectores, el de mayor crecimiento fueron los vehículos, seguidos de bienes durables como electrodomésticos y en tercer lugar la vivienda.
El gobierno nacional anunció medidas sobre las hidroeléctricas por el cobro exagerado de facturas en la generación de energía cuando los embalses están llenos. Desde Marmato Caldas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo que pese a la reducción de las tarifas de energía, aún las empresas del sector siguen cargando cobros exagerados a los usuarios. Para el funcionario no hay una justificación para fijar precios de 400 a 800 pesos el kilovatio, por concepto del cargo por confiabilidad cuando los embalses están llenos. El mensaje fue dirigido a las hidroeléctricas que vale la pena señalar son las generadoras de energía en el país. Una cantidad de agua. Las generadoras dicen que gracias a que hay mucha agua, pues cuando hay mucha agua, pues no deberíamos estar pagando el cargo por confiabilidad. Cuando hay mucha agua, el precio de la energía en ciertos días no puede valer 400 pesos, 500, ni mucho menos 800 pesos el kilovatio hora. Finalmente dijo que en el año 2024 los usuarios pagaron 6.1 billones a 24 empresas que reciben remuneración del cargo por confiabilidad. Autoridades y empresarios le hicieron un llamado al gobierno nacional para que adopte medidas de descongestión en el puerto de Buenaventura con el fin de evitar el impacto en el comercio exterior. La Federación Colombiana de Agentes Logísticos de Comercio Internacional denunció represamientos en el puerto de Buenaventura, lo que está afectando la operación de comercio exterior. Según la agremiación, se presentan demoras en autorizaciones, la asignación de citas para retiro de mercancías y rechazo de placas provisionales. Se hace un llamado urgente a la DIAN para que adopte las medidas de descongestión en la zona portuaria. Para que suspenda los términos a nivel de cumplimiento de obligaciones aduaneras y no se exponga adicionalmente a los empresarios que quieren movilizar sus cargas desde el puerto de Buenaventura a otros polos logísticos del país y no sean expuestos a sanciones, a multas onerosas que agravan mucho más la situación económica. También se está generando sobrecostos y retrasos en la nacionalización de mercancías destinadas a zonas francas. El represamiento de contenedores, la creciente congestión operativa, se suma al deterioro de la seguridad en la región. Trabajadores de la filial Cenit de Ecopetrol celebraron la decisión del ministro de Trabajo de inspeccionar las condiciones laborales de la compañía. Después de las quejas presentadas por los trabajadores de la filial de Ecopetrol, Cenit, el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo anunció la suspensión al nuevo esquema de jornadas implementado por la empresa. La compañía encargada del transporte de crudo estaba aumentando la jornada laboral con turnos excesivos y por fuera de la ley. Esto atenta contra la seguridad y la salud del trabajo de sus trabajadores y, con base en ello, en reunión sostenida con el Ministerio de Trabajo, este ministerio toma la decisión de pedirle a Cenit que suspenda esta implementación de jornadas. Se pide la protección del empleo, pero con medidas que garanticen la calidad de los trabajadores del sector. Fenalco Antioquia lanzó un SOS ante la implementación de la reforma laboral, pues esta podría tener un impacto negativo en la contratación de nuevo personal. La directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, habló del impacto de la reforma laboral en el país. Reveló que más de 1.000 empresarios colombianos fueron encuestados y reveló algunos resultados. Estimamos que los costos de la nómina pueden aumentar hasta un 6% por la reducción de la jornada laboral y por la reforma laboral más de un 30% dependiendo del sector. Según los resultados, el 52% de los empresarios no aumentará su planta de personal durante el segundo semestre del año. El 52% de los empresarios contestó que en el segundo semestre no iba a abrir más vacantes, no iba a generar más empleo. Y el 35% manifestó que iba a reducir su planta de personal. Agregó que la implementación de la reducción de la jornada semanal de 46 a 44 horas incrementará adicionalmente entre el 4,75% y el 6% las nóminas de las empresas. Y en el dato del día, baja la deuda corporativa. Según el reporte de Casa de Bolsa, durante el primer semestre del presente año, las emisiones de deuda corporativa sumaron 601.000 millones de pesos, que representó una disminución del 72%. Esta cifra se mantiene por debajo del promedio histórico de los últimos 10 años. Las emisiones de deuda corporativa están en declive porque las tasas de interés, en especial las de largo plazo, no han caído tanto como la inflación y la tasa del Banco de la República. Y esto es producto del aumento que ha presentado el riesgo país ante el deterioro fiscal. Es de recordar que la deuda corporativa y la financiación en los mercados es para invertir en capital de trabajo.
En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.031 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.040 pesos. Un euro cuesta 4.677 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 8 centavos. El precio interno se cotizó a 2.460.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66 con 38 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68 con 72 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,13% a 1.701 puntos. Noticentro 1 y La Silla Vacía siguen comprometidos con la defensa de las libertades y el periodismo con contexto. En la movida de hoy, la Superintendencia de Industria y Comercio. Movida de poder. Tiene que ver con la Superintendencia de Industria y Comercio. Publicamos una investigación que demuestra cómo la SIC se ha convertido en la policía política del presidente Petro contra las empresas. Hay un dato duro, este es el incremento de visitas desde que llegó Cielo Rusinque, la militante de la Colombia Humana y abogada constitucionalista. 250%. La SIC nunca había hecho tantas visitas de inspección como bajo Rusinque. Incluyen a empresas con las que el presidente Petro ha tenido encontrones como Postobón, Naturgas y Canal 1. Después de la investigación, muchos nos han enviado esta foto. Y no fue hecha con inteligencia artificial. Rusinque se graduó como teniente de la Reserva de la Policía Nacional. Sin embargo, como superintendente tiene más poder que cualquier policía. A diferencia de la fuerza pública, no necesita órdenes judiciales para llegar a una empresa, pedir teléfono sin decir que está investigando y hacer copias espejo de todo, desde el WhatsApp hasta los correos. En 2025 el Museo de la Independencia cumple 65 años, un espacio que se ha transformado con el pasar de las décadas para mostrarnos cómo ha crecido la cultura de nuestro país. Este es un punto de encuentro para toda la ciudadanía y es un punto que le permite a la gente dialogar y reflexionar sobre esos diferentes hechos que han sucedido no solo aquí, sino en toda nuestra historia. En el marco de la conmemoración también llegan los 215 años de la independencia de Colombia, donde se preparan actividades para toda la familia. Empieza por el primer piso y encuentra algo muy importante que es la historia de la casa en la historia, donde están precisamente esos hechos fundamentales de los que ha sido testigo esta casa. El 20 de julio de 1810, el 9 de abril de 1948 y el 6 y 7 de noviembre de 1985. Continuamos a la tienda de Llorente, donde revivimos ese hecho que disparó y sirvió de pretexto a todos esos procesos de independencia que se generaron en el país. Una de las actividades principales del museo durante esta semana es la apertura de su nueva sala Ciudadanos. Porque a veces pensamos que ciudadanos son solamente algunos, que ciudadanos son solamente los que han tenido derechos a ciertos privilegios, y eso no es así. Hay varios tipos de ciudadanías y ciudadanos somos todos y tenemos derechos que debemos ejercer. El museo toda la semana tiene las puertas abiertas y la entrada gratuita será este domingo 20 de julio. La capital colombiana se prepara para recibir la 4ª edición del Festival de Flamenco de Bogotá, un evento que rinde homenaje a esta expresión artística emblemática de España. Es la alianza de varios artistas que nos hemos juntado precisamente como para potenciar el flamenco en la ciudad, y también, bueno, fuera de Bogotá también intentamos armar una comunidad bonita, y eso dio como resultado pues la mayor puesta en escena que hay a nivel nacional con el arte flamenco. Durante 9 días, 30 artistas nacionales e internacionales se tomarán diferentes escenarios de la ciudad, con presentaciones que enaltecen y celebran esta tradición cultural. El festival siempre ha reflejado en cada edición toda la diversidad que este arte tiene y cómo el flamenco también permea otras artes, porque hablamos de cine, flamenco, de pintura, de conversatorios académicos. Un evento que celebra el flamenco hecho en Colombia, impulsando el movimiento nacional en torno a este arte reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Desde el 19 de julio, el público podrá disfrutar de muestras culturales con entrada gratuita, que aspiran a convertirse en un puente vivo entre España y Colombia. En Islandia, las autoridades monitorean una nueva erupción en uno de sus volcanes, la cual en esta oportunidad generó una fisura en el suelo poco usual. En las imágenes, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, se ve la fuerza de la lava abriendo la tierra en una extensión de casi 1 kilómetro. El volcán, que no presentaba actividad desde 2023, está ubicado en la región de Reykjanes y por fortuna su erupción no amenaza a la población. Islandia alberga 33 sistemas volcánicos activos y se ubica en una falla que provoca terremotos y erupciones de este tipo. El escenario del festival de música electrónica más importante y reconocido del mundo, el Tomorrowland, quedó reducido en cenizas tras registrarse un incendio que afectó gravemente toda su estructura. A través de redes sociales comenzaron a circular impactantes videos que muestran el momento exacto en que se desató el fuego, justo cuando se realizaban pruebas técnicas previas al inicio del evento. El festival, como es tradición, se celebra en Bull, Bélgica, y este año reuniría a más de 400.000 asistentes distribuidos en 2 fines de semana. Según medios locales, el incendio se habría originado durante una prueba de fuegos artificiales, cuando algunas chispas alcanzaron la tarima principal, que aún estaba en proceso de montaje. La presencia de materiales inflamables como estructuras de madera y decoraciones temáticas facilitó la rápida propagación del fuego. A través de redes sociales, los organizadores emitieron un comunicado en el que aseguran que están investigando lo sucedido y que están en manos de las autoridades. Por lo pronto, buscarán formas efectivas de cumplir con la cita de miles de personas que han llegado de muchos países para disfrutar de la cita musical.